El presidente venezolano Hugo Chávez hizo una escala inesperada en Cuba de su gira por Asia y el Medio Oriente. El mandatario cubano Raúl Castro fue uno de los oficiales que le dieron la bienvenida en La Habana esta mañana. La prensa cubana reportó que Chávez llegó para preparar con Raúl Castro y su hermano Fidel la próxima cumbre del ALBA o Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América el próximo 16 de abril y para evaluar proyectos regionales. Y otros que estuvieron de visita por la isla fueron un grupo de congresistas estadounidenses quienes sostuvieron encuentros con el mandatario Raúl Castro y su hermano Fidel. Y para hablar de este tema hemos invitado al analista político Miguel Pérez. Miguel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer, gracias. ¿Qué ha significado este encuentro? ¿Podríamos hablar de que pudieran flexibilizarse las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? El encuentro de los congresistas americanos. Los congresistas con los líderes cubanos. Primero que nada, yo creo, Patsy, que el cambio no tiene que venir de Washington. Nosotros no somos los que tenemos que cambiar. Ya tú y yo vivimos en un país libre, claro, y podemos hablar y expresarnos aquí en la televisión y hasta criticar a los políticos. Es Cuba la que tiene que cambiar, es el gobierno cubano el que tiene que ceder. Y no creo que podemos seguir el consejo de la representante Barbara Lee, que es la que dirigió esta delegación a Cuba, cuando hizo una conferencia de prensa en La Habana, y me parece a mí una declaración sumamente irresponsable cuando dijo que se deben establecer relaciones primero y después los detalles de lo que eso significa vendrán después. Es al revés, tenemos que hablarle a Cuba, si es que algún día vamos a negociar seriamente con Cuba, de los presos políticos, de los disidentes. Tenemos que usar el embargo para negociar con Cuba. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Entonces nunca se va a lograr esa libertad que queremos ver en Cuba. Precisamente ese es uno de los temas que nos llama la atención. Estos congresistas estuvieron allí, no se habló de una democracia para Cuba, no se pidió la liberación de los presos políticos. Entonces, ¿qué usted opina? ¿Este fue un viaje a título personal o fueron enviados por esta administración? No, lo dudo mucho que hayan sido, espero que no hayan sido enviados por la Casa Blanca, porque yo creo que la Casa Blanca, el mismo presidente Obama está diciendo que se debe utilizar el embargo para negociar y para sacarle concesiones al pueblo cubano. Estos grupos de congresistas afroamericanos son la extrema izquierda del Congreso de los Estados Unidos, y además de eso son personas que se reunieron con los líderes del gobierno cubano y obviamente no se dieron cuenta de que muchos de esos, la mayoría de esos líderes no son negros, que la mayoría de los el único lugar en Cuba donde los negros son una mayoría son entre los presos políticos. Si hubieran pedido reunirse con los presos políticos o con los disidentes, esos afroamericanos que tanto defienden los derechos civiles en este país, se hubieran dado cuenta que los derechos civiles, los derechos del votante que no existen en Cuba, que tanto a ellos les preocupa en este país, son violados constantemente. Si hubieran ido a las cárceles de Cuba, hubieran visto a los negros cubanos que están en las cárceles de Cuba. A lo mejor eso lo hubiera preocupado. ¿Usted ve prontamente un fin al embargo? Mira, no creo porque en los Estados Unidos en el pasado ha tratado, y en este momento tenemos una administración bastante liberal que va a tratar de hacer cierto tipo de apertura. El problema, Patsy, es que en el pasado son los comunistas, son los Castro los que se han resistido. A ellos no les conviene que se levante el embargo. El embargo es una buena excusa que ellos tienen para echarle la culpa al mundo entero por sus errores. Los errores que ellos han cometido, los fallos que han tenido a través de 50 años, por favor, 50 años en el poder. El embargo es la excusa que ellos tienen. Ellos han tenido oportunidades antes. El presidente Clinton, por ejemplo, quiso levantar el embargo. ¿Y qué hicieron? Tumbaron los aviones de los hermanos al rescate para parar todo eso. No quieren que se levante el embargo porque a ellos son los que no les conviene. Excelente, muchísimas gracias a Miguel Pérez una vez más por estar aquí con nosotros. Y ahora pasamos contigo, Verónica, y su segmento deportivo.